Buen día para todos. Vamos a realizar la socialización de nuestro trabajo, fortalecimiento y sostenibilidad del PRAE, cultivando vida y conciencia. Esta presentación no solo es un informe académico, sino la sistematización de nuestra experiencia pedagógica en la institución educativa Potrero Grande del municipio de Colombia Huila. Nuestro objetivo con este ejercicio ha sido documentar y reflexionar sobre cómo la educación ambiental puede integrarse de manera sostenible en el aula para transformar la conciencia de nuestra comunidad. Este proyecto está desarrollado por mi compañera Peney Narváez Medina y quien les habla, Karen Amelia García Soto, en nuestra calidad de maestrantes. A continuación, les compartiremos los hallazgos y momentos claves de nuestra experiencia. Tenemos nuestro contexto. Para entender el camino que recorrimos, es vital situarnos en la realidad de la vereda Potrero Grande. Como pueden ver en la imagen, nos encontramos en un entorno rural, donde la escuela es del corazón de la comunidad, pero donde también enfrentábamos desafíos importantes. Al iniciar este proceso, detectamos 3 puntos críticos. El primero era una débil articulación entre la escuela y la comunidad. Los esfuerzos educativos no siempre trascendían los muros del aula. Segundo, un PRAE con una baja continuidad que dependía de momentos puntuales y no de un proceso constante. Y tercero, y lo más preocupante, que era nuestra idea clave, la educación ambiental se percibía como acciones aisladas. Se realizaba como una jornada de limpieza o como una charla anual sin importancia, sin una estructura pedagógica sólida que generara conciencia real. Este fue nuestro punto de partida, la necesidad de transformar esa desconexión en un proyecto que fuera parte de la identidad de nuestra comunidad. La problemática analizada se evidenció que la comunidad educativa, como estudiantes, padres y docentes, se participaba poco en las actividades o decisiones, lo que limitó el trabajo conjunto y el sentido de pertenencia. La falta de integración del currículo PRAE. Asimismo, se identificó una débil integración del proyecto PRAE dentro del currículo, lo que impide su articulación efectiva con las diferentes áreas del conocimiento. Y los procesos sin sostenibilidad en el tiempo. Fueron actividades que se realizaron en ciertos momentos, no se mantenían ni se fortalecían a largo tiempo. Listo. Teniendo claro este diagnóstico, trazamos el horizonte de nuestro trabajo. El objetivo central fue fortalecer y sobre todo darle sostenibilidad al PRAE a través de experiencias vivenciales que estuvieran realmente situadas en nuestro contexto rural. No queríamos una teoría abstracta, sino un aprendizaje en el territorio. Y para lograrlo nos basamos en 4 pilares fundamentales. Primero, el enfoque. Apostamos por un modelo participativo e inclusivo donde cada voz de la comunidad educativa tuviera valor. Segundo, la articulación. Logramos romper los muros del aula para crear una sinergia real entre escuela, comunidad y territorio. Entendimos que el entorno natural es nuestra mejor herramienta pedagógica. Tercero, la medición del impacto. No nos quedamos solo en la actividad, buscamos generar un cambio positivo y tangible en la relación que tienen los habitantes de la vereda con su entorno natural. ¿Y cómo lo hicimos? A través de diversas actividades prácticas que vincularon activamente a la familia, a los estudiantes, a los vecinos, como se puede observar en las fotografías, que fue una de nuestras jornadas de trabajo. El enfoque teórico se fundamentó en la sistematización como un proceso de reflexión crítica de la práctica que permitió analizar las experiencias educativas para identificar aprendizajes y oportunidades de mejora, donde se analizó lo que hacemos para mejorar continuamente nuestra labor y a su vez se promovió la producción de conocimiento a partir de la experiencia, reconociendo el contexto y las vivencias como unas fuentes válidas para la construcción del saber pedagógico, que lo importante fue lo que vivimos en el aula para fortalecer y aprender en la práctica pedagógica. En los referentes está Paulo Freire,
que plantea que la educación no termina tanto en estudiante ni en docente, es un proceso que estamos en constante aprendizaje. Y Oscar Jara resalta la importancia de aprender desde la experiencia, reflexionando sobre la práctica para mejorar y generar conocimiento. Y la idea clave es aprender haciendo y reflexionando. Listo. Pasando a la acción, queremos compartir estrategias concretas. Estas dieron vida a este proyecto. No se trató solo de teoría, sino de una serie de actividades que movilizaron a toda la comunidad. En cuanto a las actividades centrales, logramos, primero, conformar el Comité Ambiental Escolar, dándole liderazgo a los estudiantes. Segundo, establecer un seguimiento estructurado al PRAE, que no fuera algo pasajero. Tercero, y lo más emocionante, fueron la creación de las huertas escolares y familiares, junto con la separación de residuos y un banco de semillas propio, devolviéndole el valor a nuestra tierra. ¿Qué obtuvimos con esto? Como pueden ver en las imágenes de la derecha, lo más valioso fue el aprendizaje situado y comunitario. Los niños no solo aprendieron sobre plantas, sino que lo hicieron en su entorno. Trabajaron de forma colaborativa, en equipo y con un compromiso que superó nuestras expectativas. Ver a los estudiantes y las familias integrados en la huerta y en las jornadas de reciclaje es la prueba de que cuando el aprendizaje es vivencial, el impacto es real. Los actores participantes del proceso fueron estudiantes, docentes, directivos y familia. La transformación, que el estudiante es un rol pasivo donde sea protagonista de su propio aprendizaje, donde pasamos a ser observadores, a ser receptores, a participar activamente del proceso. ¿Qué logramos? Que los estudiantes se involucraran en su aprendizaje y motivamos la participación de la familia y la comunidad. Listo. Como en todo, el camino no estuvo libre de obstáculos. Es importante ser honestos sobre las dificultades que enfrentamos para entender el valor real de los resultados obtenidos. Dividimos esto en 3 momentos. La fase inicial, allí nos encontramos con una baja apropiación del proyecto por parte de la comunidad. Existía una inercia de prácticas pedagógicas tradicionales donde el docente habla y el estudiante escucha, lo que dificultaba la participación activa que buscábamos. Durante el proceso, la limitación de recursos fue un reto constante. En nuestro contexto rural, los materiales didácticos y herramientas para hacer la huerta o el reciclaje eran demasiado escasos, lo que nos obligó a ser sumamente creativos y recursivos. En nuestro análisis final llegamos a la conclusión, y la más importante, que era que las barreras no estaban solo en los estudiantes. Descubrimos que la propia estructura de la escuela y nuestra cultura institucional a veces frenaban la innovación. Entendimos que para cambiar la conciencia ambiental del alumno, primero debíamos transformar las dinámicas internas de nuestra propia institución. Resultados de la experiencia. Con este proceso que tuvimos, se fortaleció el PRAE, haciendo más sólido e integrándolo en las áreas. Se logró el aumento de la participación de la comunidad, que para los próximos proyectos pues estén más involucrados. Se promovió el cuidado del medio ambiente, se crearon las huertas escolares, se trabajó en equipo y se avanzó hacia una educación más sostenible. También obtuvimos otros resultados y queremos resaltar que nuestra intervención generó frutos que no habíamos planeado inicialmente, pero resultaron ser muy significativos. Tenemos resultados emergentes en donde observamos un notable fortalecimiento del tejido social. Al trabajar juntos en la tierra, los estudiantes desarrollaron una apropiación del territorio y un sentido de pertenencia hacia su escuela y su vereda que antes no era tan evidente. Como se ve en la primera foto, los niños ahora ven su entorno como un aula viva. Tenemos el impacto relacional y cultural. El proyecto cambió la cultura de la institución. No se trató solo de la teoría ambiental,
sino de un cambio de mentalidad. Logramos que el respeto por la naturaleza se convirtiera en un valor compartido, influyendo en nuestra forma en la que en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Y resultados tangibles. Lo más gratificante fue ver las buenas relaciones que se tejieron entre todos los miembros de la comunidad. En la última imagen vemos a los estudiantes compartiendo y trabajando hombro a hombro. Esa convivencia y ese respeto mutuo son quizás el resultado más sólido y sostenible de toda nuestra sistematización. En las transformaciones, como le decía a mi compañera, los estudiantes fueron más participativos y se involucró más en el proceso. Los docentes hubo mayor rigor académico. En las familias, más participativas y con sentido de pertenencia. Y en la comunidad, pues hubieron espacios verdes y huertas comunitarias. Listo, retos identificados. Mirando hacia adelante, nuestra sistematización nos permite identificar retos fundamentales que la institución debe atender para que esta semilla que hemos plantado siga creciendo. Hemos detectado tres necesidades primordiales. La primera fue la formación docente, que es vital que la educación ambiental no dependa solo de un profesor, sino de todos los docentes que estemos capacitados para integrar de forma transversal en nuestras áreas. Segundo, la gestión de recursos sostenibles. Como mencionamos antes, la falta de materiales es una barrera y necesitamos encontrar mecanismos que aseguren el suministro constante de lo necesario para la huerta y los procesos de reciclaje. Y tercero, la institucionalización del PRAE. El reto mayor es lograr que este proyecto deje de ser una iniciativa aislada y se convierta en una política institucional integrada plenamente en el PEI. Y aquí llegamos a nuestro mayor riesgo. Queremos evitar a toda costa el activismo sin continuidad. Es muy común ver escuelas que hacen jornadas ambientales maravillosas, pero que no tienen un proceso detrás. Nuestro análisis nos dice que si una estructura sólida corre el riesgo de que los procesos se detengan cuando nosotros no estemos, el verdadero desafío será la permanencia. Y por último, las conclusiones. Más que esta actividad ambiental, este proceso nos permitió reflexionar sobre nuestra práctica docente y fortalecer la comunicación y la convivencia en la vereda y en la institución. Que los estudiantes sean más conscientes del cuidado del medio ambiente, con mayor sentido de pertenencia por su entorno y comprometidos con su aprendizaje. Muchas gracias. Para finalizar, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento, pues en primer lugar a la institución educativa Potrero Grande y a su comunidad, estudiantes, padres de familia y colegas, por abrirnos las puertas de su territorio, por su disposición para aprender juntos y por recordar que la educación rural es el escenario donde se cultiva el futuro del país. A nuestros asesores y a la universidad por guiarnos en este proceso de sistematización que nos ha permitido crecer no solo como magíster, sino como seres humanos comprometidos con el cambio ambiental. Muchas gracias.